Vamos a entablar también contacto con esta persona que nos va a dar a conocer el tema del contrabando, precisamente de algunos productos indispensables de la canasta familiar. Le doy la bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar también con nosotros a Félix Escalante Cruz, quien es también corresponsal de un medio radial. Gracias por estar con nosotros, Nicole Prieto, desde Villadela 57, Canal HD. Muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. A disposición de ustedes para responder a las interrogantes que nos planteen. Aunque hemos adelantado algunos aspectos, sería importante que también ustedes empiecen con los temas que tenemos que enfocar desde el desaguadero de la frontera con el país vecino del Perú. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La frontera, el desaguadero de Perú, Bolivia, hay el tema del contrabando a la inversa. ¿Usted cómo lo ha visto esta situación que se encuentra incluso en el lugar? Más que todo se estaba hablando de que no están existiendo algunos controles para que se pueda realizar incluso y evitar el tema del contrabando. Hablábamos también de la carne. ¿Usted cómo lo ve? Lo escuchamos. Desde el 10 de octubre, después que el gobierno promulgó el decreto supremo 5245, se ha constituido en esta población el ejército boliviano a través del viceministerio de lucha contra el contrabando. Ha estado el propio viceministro Luis Amílcar Velázquez para sentar acá en frontera a los miembros del ejército, también acompañado del comandante del SEO, teniente coronel Félix Sandro Gutiérrez, quienes en cumplimiento del decreto 5245 dispusieron efectivos en esta frontera. Las autoridades locales, como instituciones, organizaciones sociales, Junta de Vecinos, Comunidad San Pedro, aceptaron este cumplimiento de esta norma legal, pero en el transcurrir de los días, lamentablemente, hubo algunos malos manejos de parte de los miembros del ejército, no de todos seguramente, pero sí algunos que cometieron algunas irregularidades, por ejemplo el cobro de algunos productos que ingresaban o salían. Eso molestó a la ciudadanía, ¿no? Eso ha hecho de que una semana después pueda la gente reaccionar y hacer que se desaloje el ejército de esta población. Y también el ejército, el comandante del regimiento Lanza de Huaqui, por no generarse más conflictos, se retiró de esta población, de esta frontera, pero al día siguiente también, por disposición del comandante del SEO, retornaron a esta población. Pero ya un poco molesto el comandante del SEO, indicando de que no se podía hacer no podían proceder de esta forma las autoridades cívicas originarias de este sector. Hechas las explicaciones, se reconstituyeron en esta población nuevamente. Pero lo lamentable del hecho, como les decía, es que en algún momento hubo irregularidades, pero también la población en el transcurso de los días ha ido comprendiendo que los miembros del ejército estaban cumpliendo con una misión encomendada a través del decreto 5245. Así es. Esto ha generado que en los siguientes días ya sea todo más tranquilo, más normal, y se comprenda también que tiene el gobierno la obligación de, por lo menos a través de esta norma, hacer que no se masifique el contrabando de productos masivos de consumo humano, que lamentablemente no solo por esta frontera, por muchas fronteras con el país vecino del Perú ha ido saliendo, más que todo arroz, fideos, huevos y muchos otros artículos como aceite, por ejemplo, que lamentablemente también es muy difícil controlar para cualquier tipo de autoridad en cumplimiento a esta norma. Acaba de tocar un punto importante, que es de algunos productos, mencionaba el arroz, también otros productos indispensables, y es por eso que también le voy a poner en contexto, es que en el sector de Futecra, lo de las carnes, ellos decían que estaban molestos porque no se está viendo también el tema de los controles, especialmente en las fronteras, hablamos del Perú y países vecinos. Ahora yo le pregunto, estimado Félix, ¿usted cómo cree que se está cuidando el tema de la frontera? ¿Cree que la policía boliviana está realizando una buena tarea con respecto a los controles? Tanto, esto yo le digo, de la policía boliviana como también la policía del país de Perú, tanto para que entre y salga. De un tiempo a esta parte, policía
Lo gran escucho. parte del país. Seguro que no serán todos. También esto, cuando también las autoridades cívicas y originarias reprocharon al comandante de policía de esta frontera por la actitud que dando adelante ellos con extorsión a muchos comerciantes sobre eso molestó a la población también. Lamentablemente acá tiene que cuidarse el ciudadano más la vergüenza de nuestro país también. Por lo menos el ejército relativamente ha estado cumpliendo con esa labor después de las explicaciones, después de los malos entendidos, pero la policía no. Eso es la pena. Lamentablemente se aprovechan del ingreso de muchos, todo peruanos que por la actividad comercial manejan mucho dinero, en muchos casos sufren extorsión a ese manejo de dinero, con el pretexto de que estarían haciendo el control de divisas. Eso es lo lamentable, queridos amigos de la ciudad del Alto. CBC. Bueno, estimado Félix, para ir también finalizando este contacto, ¿usted qué cree que debería hacer el gobierno? Claro, aparte de establecer más control en lo que es el tema de las fronteras para el contrabando. ¿Qué más debería hacer? Tal vez algunas duras sanciones para evitar esto, porque si es el contrabando a la inversa, nos está llegando a afectar económicamente al país, por supuesto, porque aquí los precios están sumamente elevados y cuando son exportados a otros países vecinos, baja el precio y nosotros perdemos. ¿Usted qué piensa? Lo escucha. Cada disposición que genera nuestro gobierno lamentablemente es contraproducente. Por ejemplo, la promulgación del Decreto Supremo 5271 para la libre importación de diésel y gasolina ha permitido que suba el cambio acá, por ejemplo, ¿no? Estaba una semana antes a 2,81. Una vez que se generó este decreto, promulgó la norma, el cambio se subió, actualmente está sobre 3. Se está pagando 3 bolivianos con 10 centavos por un sol peruano. ¿Eso qué genera? Que los productos bolivianos sean aún más baratos para el ciudadano extranjero, para el ciudadano peruano. Entonces eso lamentablemente ha sido contraproducente, ¿no? Porque también sabemos que en nuestro territorio el dólar está por encima de los 12.50. Acá también se cotiza en ese promedio, ¿no? Pero eso ha permitido que el sol peruano tenga más valor ahora, ¿no? Entonces eso está generando que lamentablemente siga saliendo nuestros productos de una u otra forma. Porque controlar es difícil, aunque haya mayores restricciones a través de unas normas que genera nuestro gobierno. Lamentablemente el contrabando es un mal que no se va a poder controlar, porque si bien se está tratando de controlar a través del ejército, del comando operacional del CEO, lamentablemente no pueden cubrir toda la franja territorial de frontera que tenemos con el Perú. Entonces tendrán que haber otros mecanismos internos de cómo generar más que todo conciencia en los ciudadanos bolivianos para que no podamos desabastecer a nuestro país. A ver, para poder entender también el tema del contrabando a la inversa, pese al anuncio que se ha dado, ¿no es cierto?, por parte del gobierno de la militarización de fronteras con los productos bolivianos que salen hacia el Perú, y es lo que se estaban registrando. Usted ha dicho que uno de esos mecanismos no podría funcionar y se apela más que todo a la conciencia. ¿Qué otros mecanismos usted estaría proponiendo para de todas formas no evitar por completo, pero que se pueda reducir el tema del contrabando? Por el momento, como le digo, cada norma que genera el gobierno incrementa el contrabando de productos de consumo masivo. Lo elemental sería, ¿no? Si no tenemos un cambio de política económica en nuestro país, vamos a nomás estar en ese trip, porque nuestra economía está muy lastimada en comparación de otros países, ¿no? Eso quien va a generar siempre, lamentablemente, este tipo de acciones de contrabando, ¿no? Muy complicado para cualquier autoridad también controlar en base a normas de restricción, inclusive más penalizadas, pero eso no va a funcionar, porque nuestra política económica no está acorde con las políticas macroeconómicas que tienen los países vecinos, por ejemplo, ¿no?
Bien, le agradecemos entonces, estimado Félix Escalante Cruz, quien es periodista, corresponsal de un medio radial, que nos estaba comentando cómo también usted se está viviendo. Algo que quiera mencionar antes de finalizar este contacto, lo escucho. Algo que me pedían también a través de este importante medio televisivo es que, a ver, hace unos meses atrás, a principios de año, cuando empezó el incremento del dólar, la inflación que ya tenemos en nuestro país, se había comentado de que mucha gente boliviana estaría migrando al Perú, pero Sí. es una soberana mentira, ¿no? Porque no es así. No es así porque yo vivo en la frontera, unos pasos de donde está el control migratorio. La salida es normal, rutinaria, existe, ¿no? Hay mucha gente peruana, muchos ciudadanos que inclusive tienen doble nacionalidad que salen y entran del país. Y algunos conciudadanos bolivianos que tienen actividad comercial que salen y entran del Perú, pero eso siempre ha sido, se mantiene en ese tren, porque pese a todo digo, porque Desaguadero, para muestra, por ejemplo, la gente que trabaja en trabajos muy pesados, por ejemplo, el estibaje, el cargar, descargar de camiones, los que manejan los mototoritos, los que manejan triciclos, son ciudadanos peruanos. El boliviano es inversor acá en esta frontera, ¿no? Entonces, eso hace a entender de que hay más necesidad de trabajo en el Perú que en nuestro país, y eso no puede permitir, por ejemplo, que ciudadanos bolivianos salgan de nuestro país, ¿no? Entonces, les reitero, salen rutinariamente quienes tienen la necesidad de viajar, pero por un momento se comentó de que mucha gente, inclusive mucha gente boliviana estaría nada de verdad, ¿no? Porque yo radico acá y estamos siempre permanentemente viendo qué es lo que está pasando a este nivel. No se puede mal informar a la opinión pública porque no es cierto eso, queridos amigos de CBC Televisión. Bueno, le agradezco bastante, Félix Escalante, quien es periodista y nos estaba dando a conocer. Usted está en el lugar, entonces por ende observa lo que se está dando también en nuestro país y en el país vecino con el tema del contrabando, de que sí debería haber. Y hemos lanzado, le cuento, estimado Félix, también la pregunta que va relacionada a ello. ¿Usted cree que realmente se está haciendo los controles debidos en algunos mercados para tratar de equilibrar lo que es el precio indispensable de algunos productos? Les reitero, lamentablemente no. Esto va a seguir porque, como le digo, se ha subido la cotización del más alto, entonces eso está permitiendo que, pese a que los productos básicos que pondremos como ejemplo el arroz, el huevo, el aceite, pero por este cambio que ha generado el incremento del dólar en nuestro país, entonces se ha vuelto aún así mucho más barato el producto boliviano. Eso, nos guste o no, va a seguir generando contrabando a todo nivel, ¿no? Eso está muy claro, pese a los controles, ¿no? Pese a los controles, por ejemplo, el único sector que está controlado con muchos puntos de control, este sector, por ejemplo, ahí aparte de los militares que ahora no están permanentemente, están de un día por medio, se aparecen en el momento que ellos deciden, hay control en Huachi desde la aduana Senasa que controlan. Es el único sector para nosotros que por lo menos tiene un relativo control. Pero hay otros sectores, por ejemplo el sector de los machacas, donde hay 4 o 5 puntos de frontera libre, donde ahí me comentaban de que el transporte todo es de camión a camión. Entonces eso es complicado controlar, y la verdad no sé qué más tendrá que hacer el gobierno de nuestra ciudadanía. Le agradezco, estimado Félix. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Igualmente, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Las gracias a ustedes. Estábamos comentando el tema del contrabando en nuestro país, en el país vecino que se está dando el contrabando a la inversa.